Amado Padre, te damos gracias porque cada vez que nos acercamos a tu palabra, tú nos iluminas por medio de ella, nos capacitas, nos adiestras para la batalla. Señor, te pedimos que la información del día de hoy sirva para poner cimientos firmes y fuertes para nuestra vida espiritual. Entregamos este estudio en tu mano, te pedimos que a través de nuestro verdadero Maestro, el Espíritu Santo, seamos guiados, enseñados y que atesoremos todo esto como algo hermoso que viene en tu palabra y que tiene un motivo, y el motivo es perfeccionar a los santos. Te damos gracias y te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero hablar hoy a manera muy somera, muy general, muy por encima de un tema que es primordial. El tema es pactos. En este específicamente nos vamos a enfocar en un punto que corresponde a los pactos, que es la sangre. O sea que el título de esta información va a ser Pactos, la sangre. Pero tenemos que empezar por conocer de dónde viene el sistema de pactos. Como todo en esta vida, todo lo verdadero, todo lo que existe, fue creado por Dios y para Dios. Así el sistema de pactos, Dios lo instituyó, Dios lo enseñó. Desde que creó al hombre, hubo un sistema de pactos. Y estos pactos han tenido la finalidad de ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Y posteriormente en la Biblia encontramos pactos que también se llevaron a cabo entre hombres. Pactos de Dios con los hombres, pactos de hombres con los hombres. Entonces vamos a estudiar las generalidades de los pactos en esta sesión y posiblemente en algunas otras posteriores pudiéramos ahondar en otros aspectos e ir ampliando nuestro conocimiento de los pactos. De entrada vamos a mencionar aquí 7 pactos de Dios. Quizá no sean los únicos, a mí me parece que sí, pero si logramos, alguien tiene alguna ampliación que hacer este tema, pues me gustaría recibir sus opiniones, sus compartimentos. Yo nunca declaro tener la verdad absoluta, porque cada vez que nos adentramos a la palabra conocemos más profundidades. Entonces yo les voy a presentar lo que hasta el momento tengo, pero en ninguna forma declarando que esto lo sea todo. Tenemos que los pactos pueden ser condicionales o incondicionales. Hay pactos que hacen los hombres con los hombres que pueden ser incondicionales, como por ejemplo que una mamá le diga a su hijo: todas mis joyas van a ser para ti. Ahí esa madre está declarando un compromiso y no le está pidiendo ninguna condición al hijo. Quiere decir que si el hijo es alto, chaparro, gordo, flaco, se casa, no se casa, esa madre le va a regalar todas sus joyas, porque es un pacto incondicional. Pero hay otros donde dicen, yo te voy a dar esta golosina
si es que tú te sabes todas las respuestas de este cuestionario. En ese caso estamos haciendo un compromiso, pero tiene una condición. Si las condiciones no se cumplen, nosotros no vamos a dar lo prometido, ¿sí? Entonces los pactos entre los hombres pueden ser condicionales o incondicionales, y los pactos de Dios con los hombres pueden ser condicionales o incondicionales. La mayoría de los pactos, bueno, no los pactos, todos los pactos tienen un ofrecimiento que se da. Para eso se hace un pacto, para ofrecer algo, para entregar algo. Y también tienen, la mayoría de los pactos, sobre todo los pactos de Dios, tienen una señal, algo que recuerda. También entre los hombres, cuando los hombres, sobre todo del pasado, hacían pactos, levantaban pozos o majanos, les llamaban, que eran como unos acumulamientos de piedras o un árbol, algo dejaban como señal de ese pacto. Hoy en día lo que dejamos como señal de los pactos pues es nuestra firma, ¿no? Hacemos un contrato de arrendamiento, yo me comprometo a pagar mensualmente una cantidad, el dueño del inmueble se compromete a mantenerme el tiempo que dure nuestro contrato y que mi lugar de habitación tiene las condiciones de las que estamos poniéndonos de acuerdo, y firmamos ese pacto que hoy se llama contrato. Bueno, tenemos que los pactos significan convenios, alianzas, compromisos, y vienen en su original hebreo de dos términos, que son karat berit. Karat berit significa cortar pacto. Karat significa cortar y berit significa pacto. Hoy no vamos a analizar el porqué de estos términos, tal vez en otro muy claramente se ve en el pacto que hizo Dios con Abraham. Ahí se ve claramente cómo se aplican estos términos de karat berit, pero ese es el nombre con el cual esas palabras en hebreo le dan nombre a lo que hoy llamamos pacto, convenio, compromiso, alianza. Vemos cómo desde que Dios creó al hombre hace un pacto con él. En este momento es incondicional. Bueno, no es incondicional, el pacto es el pacto en Edén. Dios con el hombre original, con Adán y Eva. ¿Qué les da de regalo? ¿Qué les ofrece de entrega? El señorío de todo lo existente. ¿Cuál es ahí la condición? Respetar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la señal de este pacto que hace con ellos es que Él les hace unas vestiduras de pieles cuando el hombre falla y tiene que ser arrojado del Edén. Después tenemos el pacto con Noé. En el pacto con Noé, el ofrecimiento es el mundo, porque el mundo iba a ser destruido, mas no para él. Él iba a permanecer. Este pacto no tiene condiciones, pero sí su señal es él. Casi nadie la sabe, casi nadie se acuerda, aunque se ve mucho en la escuela dominical. Es el arco iris, el pacto de Dios con Noé de nunca volver a destruir la tierra con agua, es el arco iris. Después viene el pacto de Dios con Abraham, en el cual lo que le ofrece es una descendencia numerosísima. No tiene ninguna condición y la señal de ese pacto es la circuncisión. El pueblo hebreo que el varón no se circuncida al 8º día
no está contado dentro del pacto. Después tenemos el pacto de Dios con Moisés. A él le entrega los 10 mandamientos. La condición es dar oído a la voz de Dios, que dice: si dieres oído a mi voz y guardares mis mandamientos. Y su señal es el día de reposo. De todo esto tenemos citas, son muchísimas citas, no quisiera llenarlos de citas, por eso no se las estoy dando. Aquí tengo, pero por ejemplo del de Moisés son 3 citas, entonces nos llenaríamos de citas y se iría el tiempo en eso y nos confundiría mucho. Pero todo esto está basado en la Biblia. El quinto pacto que tenemos es el Levítico, donde se vuelven a entregar los 10 mandamientos con la condición de que estos deben ser guardados, y la señal es la sal. Después tenemos un sexto pacto de Dios con David, y ahí a David le da la promesa de que su reino sería eterno, no tiene condiciones, y la señal de este pacto es que vendría un Mesías. Ese Mesías sellaba el pacto con David. Y luego tenemos el pacto que para nosotros viene siendo el más importante, porque es al que estamos nosotros adscritos, que hace Dios con todos los hombres, y es el nuevo pacto. Ahí, ¿cuál es el regalo que Dios da? A Jesús. Es un pacto incondicional. No se nos pide que hagamos absolutamente nada más que aceptar participar en ese pacto. Y la señal de ese pacto es la sangre de Cristo. Ahora vemos en 1 Samuel 18:1 una ejemplificación de lo que es un pacto, no la totalidad de todos los elementos del pacto, pero muchos elementos del pacto, entre el rey David y el hijo del rey Saúl, Jonatán. Aquí en el versículo 1 del capítulo 18 de 1 Samuel, dice que ese pacto lo hizo Jonatán con David porque lo amó como a sí mismo. Y en el versículo 4 nos habla de todo lo que el hijo del rey se despoja para entregárselo a un humilde siervo, al hombre tan humilde que en su misma casa era menospreciado. Otro día estudiaremos también la vida de David porque es interesantísima. Aquí vemos que Jonatán le da todo. Lo viste con sus vestiduras de pies a cabeza, y en esos tiempos ellos estaban en lucha y gobernados, sometidos bajo los filisteos, y no les dejaban tener armas ni nada de hierro. Los asadones eran de madera, los arados eran de madera, porque el que los hombres tuvieran fierro pues era muy peligroso, porque de ahí podían hacer hachas, flechas, lanzas, cuchillos, espadas, entonces no había. Entonces todo lo que era de metal era valiosísimo en aquel tiempo. Y Jonatán, como hijo del rey, tenía su poderosísima espada, a la vez que sus como corazas y pectorales y esas cosas que usaban para protección y para tener más fuerza durante la batalla. Todo eso le da Jonatán a David. A eso se le llama intercambio de vestiduras. Y debemos de pensar que
no toda la gente conocía a Jonatán de su rostro. Sabían que el rey tenía unos hijos. ¿Cómo podían distinguir cuando se presentaba el rey o los hijos del rey, quienes no conocieran su rostro? Pues simplemente al verlo, vestido, con ropas reales y armado, con cosas que solamente ellos podían tener, pues la gente sabía que estaban viendo, en este caso, si era un joven, a un hijo del rey. Y así David, en el momento en que Jonatán lo viste con todas sus ropas, no se fue por la vida desnudo. Se tuvo que vestir las ropas de David. Y quien los viera en la calle diría que aquel que iba vestido con las ropas del príncipe, pues era el hijo del rey. Y que el que iba vestido con unas ropas muy humildes, pues era el siervo. Esto es una ejemplificación, esto lo vemos, nos lo puso Dios en la Biblia, para que veamos lo que pasó en nuestro pacto con Jesucristo. Jesucristo con nosotros hizo un intercambio de vestiduras. Y en la entrega de las armas, Jesucristo nos hizo entrega de todo su poder y autoridad. Por eso sabemos hoy en día que nosotros tenemos poder y autoridad sobre los espíritus, sobre los elementos, que nuestra palabra tiene el poder a ser declarada porque somos vistos por todo lo que nos rodea espiritualmente como los hijos del rey, pues vamos con las vestiduras de justicia que Cristo Jesús nos puso. Aquí en esta primera de Samuel 18:1 vemos la razón del pacto, de la mayoría de los pactos. En el caso que pusimos de ejemplo de la mamá, que regala sus joyas, lo que la mueve es el amor. En el caso de David con Jonatán, nos dice que Jonatán lo amó como a sí mismo. Y es un amor que permaneció hasta después de la muerte de Jonatán y se extendió a la descendencia de Jonatán. También en Deuteronomio 1, del 6 al 8, vemos cómo la razón de los pactos son por amor. Algunos de los elementos que vemos aquí rápidamente al analizar estos pactos, aunque sean de manera tan superficial, vemos que sus elementos principales son que existe una libre elección y decisión, tanto del que quiere dar algo como el del que lo recibe. Así, por ejemplo, la salvación, Dios, por su amor, por su misericordia, quiere entregarnos esa salvación, esa vida eterna, pero depende de nuestra elección y de nuestra decisión si lo recibimos. Vemos que hay un intercambio de vestiduras, de vestido, de vestir, que esto es lo que mencionaba hace un momento, vestirnos con las ropas del hijo del rey. Vemos también que hay una entrega de armas que representan el poder. En el caso de las armas terrenales, pues el poder y la defensa. Y en el caso espiritual, pues un poder espiritual. Vemos como siguiente elemento que hay un cambio de personalidades. Ahora el que viste las ropas del hijo del rey es visto como el hijo del rey, y el que viste las ropas del siervo es visto como el siervo. Y que por último tenemos la señal. Cada pacto tiene una señal, y el pacto que nosotros hicimos con Cristo Jesús, el nuevo pacto que se llama, es la sangre de Cristo. Ahora, la Biblia nos dice que tenemos el mejor pacto. El estar en el pacto con Jesús, donde Él, siendo el Hijo del Rey de Reyes, Todopoderoso, hace un intercambio por amor con nosotros,
y nos dona todo lo que es suyo, todo lo que le pertenece, su nivel, su estatus, su poder, su autoridad, su justicia, su pureza, el amor del Padre, todo eso nos lo entrega a Él en ese sacrificio que hace por nosotros en la cruz. Definitivamente es el mejor pacto. Por eso nosotros, en nuestra vida, en nuestro crecimiento espiritual, debemos de tener un cuidado especial, un esmero, un cuidado meticuloso hasta el extremo, de no dejar que en nosotros crezca la religiosidad. Cuando nosotros empezamos a aprender las costumbres con las cuales vivía nuestro Señor Jesucristo, hay una cierta tentación de ser semejantes. Yo he escuchado inclusive a personas nacidas de nuevo en Cristo que dicen que debiéramos vestirnos de túnicas como Él se vestía, porque pues las ropas de hoy día definitivamente quizá no sean lo más decoroso. Pero eso es lo menos importante. Pues ha habido artistas que se han vestido de túnicas y así la gente los acepta y los reconoce. No tendría nada que ver cómo vistiéramos. Pero a veces empiezan a querer adoptar costumbres del pueblo hebreo que estuvieron bien en aquel tiempo, pero que nosotros ahora tenemos que ver dentro del nuevo pacto con Dios qué es lo que nos dice. Y en ese sentido, por ejemplo, nos dice el Señor Jesús que nos cuidemos de los mutiladores de la carne. O sea, también hay algunas congregaciones que estando nosotros en Cristo todavía quieren que se practique, por ejemplo, la circuncisión de los niños. Entonces esa es una cierta forma de ser judaizante. Ya en aquellos tiempos se daba que cuando unas personas gentiles, que se les llamaba a lo que no eran parte del pueblo hebreo, se convertían a Jesús, había algunas porciones de los creyentes que exigían que debían ser circuncidados, porque ellos sabían que el que no estaba circuncidado no era parte del pueblo de Abraham. Pero aquí más importante que ser parte del pueblo de Abraham es ser hijo del rey. Entonces, estas cosas son solamente unos ejemplos, pero sobre los que nos advierten que debemos de estar en el mejor pacto, que es el pacto con Jesús, el pacto de la gracia, estar bajo la gracia, vivir por fe en una comunión perfecta. Y aquí yo los llevaría a las citas. Esta sí la vamos a leer, aunque afortunadamente, gracias a Dios, me la sé. Y qué bueno, porque en esta Biblia que me traje no aparece. Apocalipsis 3:20, y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y entonces, en este solo versículo, el Señor Jesús nos dice cuál es el propósito de su llamado. Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y no se refiere a la puerta de nuestra casa, pues nadie ha escuchado la puerta de Jesús tocando en la casa. Se refiere a la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra voluntad, de nuestra entrega. Dice: si alguno escucha mi voz, si nosotros prestamos atención a esas palabras de amor, de yo te he amado tanto que fui a la cruz por ti y quiero darte todo lo que tengo, todo mi autoridad, mi poder, mi lugar,
mi aprecio del Padre, todo eso te lo quiero entregar solo por amor. Y si esas palabras tú las escuchas y te convencen y abres tu corazón y me recibes en él, y me recibes es, me entregas toda tu vida, porque tenemos que intercambiar. Yo te voy a dar mis riquezas, tú me tienes que entregar tu pobreza. Yo te voy a dar mi poder, tú me tienes que entregar tu debilidad. Yo te voy a dar mi autoridad, tú me tienes que entregar tu, no sé qué corresponda, que sea lo contrario a la autoridad, pues eso que no tenemos, no podemos hacer nada. ¿Debilidad? Pues ese es como del poder, ¿no? Nos va a dar un poder y nosotros le tenemos que entregar nuestra debilidad. ¿Tu esclavitud será, tal vez? Podría ser, sí. Nosotros de nuestra autoridad, que Él nos entrega, nosotros le entregaremos nuestra esclavitud. Y entonces tenemos que convertirnos en nuevas criaturas. Ya no vamos a ser ese siervo que fuimos, ahora vamos a ser hijos del Rey. Nos tenemos que vestir como hijos del Rey, comportar como hijos del Rey. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, a nuestra vida, a gobernarla y cenaré con él. Aquí no lo vimos, pero otro elemento de los pactos es que hay comida y bebida. Principalmente en los pactos entre los hombres, porque pues Dios no come y bebe con el hombre, pero se establece como parte de ese pacto que se está realizando, el comer y el beber. Y entonces dice, cenaré con él y él conmigo. Y no una vez, aunque una vez sería la de la celebración del pacto. Pero más bien, si yo ceno, yo ceno con mis papás cenan conmigo, me está hablando de una convivencia. Aquí dice, conviviré con él convivirá conmigo. Donde él esté, yo estaré, y donde yo esté, él estará conmigo. Entonces es un pacto realmente hermoso, el mejor, y tenemos como señal la sangre de Cristo, que es poderosísima y que nos lava y nos blanquea, nos limpia. Y espero que este ligero acercamiento a los pactos nos sea útil para comprender lo que Jesús nos ofreció en esa cruz. Vamos a despedirnos con una oración. Precioso Padre, te damos gracias porque como siempre tú nos traes cosas maravillosas, Señor. Ver cómo desde la fundación del mundo, desde el primer hombre que creaste, tú has estado por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, cuidando de nosotros, enseñándonos, aleccionándonos, para que llegásemos a el cumplimiento de tu plan perfecto, de ese verdadero cordero, de ese verdadero sacrificio, de ese verdadero intercambio, por medio del cual tú podías llevarnos a tu presencia otra vez. Te damos gracias por toda esta revelación, por toda esta enseñanza. Te pedimos que sea atesorada en nuestro corazón, que no sea olvidada, que no sea confundida con otras cosas, pero sobre todo que sirva para impactar nuestras vidas, para vivir plenamente consagrados y entregados a ti, rechazando toda religiosidad, toda idea judaizante, y no tan solo de esa costumbre, sino también toda idea mundana que quiera transformarnos y hacernos moldearnos a esa forma. Queremos solamente ser semejantes a Cristo cada vez más. Te lo pedimos, te lo rogamos, por Cristo Jesús. Amén.